la mecánica de la ventilación. Vamos a hablar también sobre la parte netamente de capacidades y volúmenes pulmonares. Y vamos a hablar un poquitico de reflejo del estornudo, reflejo de la tos para finalizar. Entonces, si hablamos de mecánica de la ventilación, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el recorrido que tenemos que hacer durante estas semanas que vamos a estar hablando de este tema. Específicamente, que vamos a estar hablando del sistema respiratorio. Fíjense ustedes, vamos a hablar del sistema respiratorio de hoy, que es 31, hasta por allá el 28 de agosto, ¿sabes? Un mes completico que vamos a hablar del sistema respiratorio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el recorrido que tenemos que hacer? Primero que todo, ¿para qué me sirve a mí el sistema respiratorio? ¿Cuál es el objetivo fundamental de este sistema? Todos los objetivos de la respiración son suministrar oxígeno, y siempre nos han dicho eso, ¿cierto? Pues uno siempre lo ha pensado, ¿para qué me sirven los pulmones? Pues para mandar oxígeno a los tejidos. Pero se nos olvida una cosa muy importante muchas veces, y es que este sistema va en doble vía. Una vía es entrar oxígeno para que lleguen a los tejidos y poder hacer todas las funciones vitales, pero otra cosa importantísima que debe cumplir el sistema respiratorio es eliminar el CO2. Y cuando hablamos de eliminar el CO2, entonces pensemos que, hagamos de cuenta que las células son como una casa, ¿cierto? Y a la casa hay que llevarle comida y para que la gente dentro de la casa coma, pero también hay que llevarle elementos de aseo para que la casa esté limpia, ¿cierto? Pero hay una cosa importantísima también en las casas, que hay que botar los desechos, las basuras, ¿cierto? Los baños tienen que estar funcionando para producir la eliminación de los desechos de todo lo que producimos los seres humanos, y además de la basura que producimos debe pasar el carro de la basura. Pues ese efecto mismo lo tienen las células con respecto al sistema respiratorio. Una cosa es que es vital que le suministremos los oxígenos, claro que es vital, pero también es cierto que es vital que necesitamos eliminarle todos esos desechos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, esos desechos, principalmente hablemos aquí del CO2, va a terminar convirtiéndose en un tóxico para la célula y va a terminar matándonos a los seres humanos, ¿cierto? Acabando con esa célula, pero dañando todos los sistemas, el sistema, y eso afectando a todos los sistemas. Por lo tanto, cuando hablamos de sistema respiratorio, el recorrido que tenemos que hacer durante este mes son estos 4 puntos, mis hijos. Tenemos que hablar de ventilación pulmonar, que lo vamos a hacer hoy, de difusión de oxígeno y CO2, de transporte de oxígeno y CO2 y de regulación de la ventilación. Ese es el objetivo que nos vamos a trazar durante este mes, para que al terminar el mismo, ustedes tengan que tener absolutamente claro estos 4 mecanismos de función. Con eso ustedes ya deben manejar bien el sistema respiratorio, ya será muy fácil entender la parte patológica del mismo. Un poquito de anatomía, ustedes ya la vieron y mucho mejor que lo que yo se las pueda decir, pero recordar de manera general, no me voy a poner a profundizar ni a pontificar sobre esto, porque ustedes lo conocen perfectamente bien. Hay varias maneras de dividir el sistema respiratorio, y una de las maneras de dividirlo es en la porción o vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Es una manera de clasificarlo. Otra vez es la porción conductora y la porción respiratoria, que es la más funcional. Y entonces, en ese orden de ideas, tenemos que decir que la boca, nunca olvidar que la boca también hace parte del sistema respiratorio. ¿Qué hace parte del sistema digestivo? Claro que hace parte del sistema digestivo, pero también es importante tenerla en cuenta dentro del sistema respiratorio. Y ya el resto de cosas que ustedes conocen como las fosas nasales, como los senos paranasales, ¿cierto? La faringe,
¿cierto? La laringe y la laringe con sus porciones básicamente en la nasofaringe, la laringe, la tráquea, el árbol bronquial, los pulmones. Y hablando de árbol bronquial, hablando desde los alvéolos primarios hasta los, perdóname, los bronquios primarios, pasando por los bronquiolos terminales y concluyendo con los bronquiolos respiratorios que son tan importantes para el intercambio gaseoso como tal. Otras estructuras que hacen parte de este y que ahorita más o menos hablaremos de ellas, pero solamente lo tocaré tangencialmente, simplemente en la parte funcional, es las pleuras o esas membranas que cubren de manera superficial pegadas al pulmón y otras más pegadas a la caja torácica, una pleura visceral y una pleura parietal, las costillas que arman lo que se llama la caja torácica, músculos intercostales y un músculo muy importante que es el diafragma. Como le digo, pues yo no voy a profundizar sobre ellos porque ustedes los conocen perfectamente bien, pero sí tenemos que mencionarlos como parte de la función que ellos llegan a cumplir para una correcta ventilación pulmonar. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que cuando uno habla de sistema respiratorio siempre piensa en los pulmones y le olvida el resto de cosas, desde la boca hasta el diafragma, pues. Entonces, como sistema es mucho más complejo de lo que siempre nos hemos imaginado, ¿cierto? Y hace parte de él la parte muscular, la parte ósea, ¿cierto? Una porción que tiene que ver con la parte digestiva como tal. ¿Cómo se produce esa mecánica de la ventilación? Miren aquí este gráfico que está a la derecha de ustedes y observen ahí esa musculatura que está ahí y la caja torácica como tal. Pues bien, como lo acabo de mencionar, cuando uno piensa en sistema respiratorio cree que solamente son los pulmones, pero se le olvida a uno, ¿cierto? Que también hace parte de él esas estructuras que acabamos de mencionar. Y la pregunta es sencilla, mis hijos, y se la voy a poner en términos prácticos. Va un paciente, va un señor en su carro, ¿cierto? Y sufre un accidente de tránsito severo. Pax, se accidentó. En ese accidente de tránsito severo, a alta velocidad, tuvo fractura costal y se le rompieron 5 costillas. O sea que el accidente fue grave. Y desafortunadamente las costillas se le partieron en 2 porciones. Aquí y acá, por ejemplo. Bien. O sea, son fracturas costales múltiples. Ese paciente inmediatamente ve afectada la mecánica de la ventilación. Puede que a los pulmones de paciente no le haya pasado nada. ¿Sí me entiende? Pero ¿cuál es el lío? Vamos a ver qué función cumplen esas costillas cuando están sanas y qué le pasaría a este paciente si están rotas, como el ejemplo que acabamos de poner. Entonces, la mecánica de la ventilación dice que tiene varios componentes desde el punto de vista físico, como son la reja costal, la parte muscular que la encierra, ¿cierto? Y músculos tan importantes como el diafragma. Entonces, hace 2 movimientos básicos. ¿Para qué? Para que cuando el aire entre, porque la mecánica de la ventilación consiste en un llenado de los pulmones con aire, haciendo que los pulmones se expandan en esta caja, que es rígida, ¿cierto? Entonces, uno terminaría por pensar, pues no puede ser tan rígida porque tiene que llenarse esta cavidad de los pulmones. Quiere decir entonces que aquí debe haber algún componente de ellos que ayude a que los pulmones no queden atrapados. Entonces, ese movimiento de entrada de aire es lo que se llama inspiración, que hace que los pulmones se expandan, así dándonos cuenta que los pulmones tienen unas características de elasticidad, ¿cierto? De flexibilidad para poder expandirse. Asimismo, hay un movimiento de expulsión del aire, ¿cierto? En el cual se desocupan los pulmones y vuelven a ocupar el lugar normal. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo? Hay unos movimientos de arriba hacia abajo que son producidos gracias al diafragma, que en este caso no lo estamos viendo muy bien,
¿Para qué? Para alargar o acortar esa caja torácica. Entonces, ahí ya deja de ser rígida, fíjese usted, ya se vuelve mucho más flexible esa caja torácica. Pero además, en ese movimiento inspiratorio también necesitamos no solamente ampliar el diámetro supero inferior, sino anteroposterior. Por lo tanto, ahí juega un papel importante la elevación de las costillas para aumentar o disminuir ese diámetro AP o anteroposterior. Y sin embargo, de manera general, no podríamos hacer todo esto sin la ayuda de los músculos que están embebidos ahí. Y ahí entonces tenemos que recordar parte de la anatomía que ustedes conocen perfectamente bien, cuando les hablaron de músculos tales como los intercostales, los íntimos, los externos, los internos, los serratos, ¿cierto? ¿Cómo juega un papel importante el diafragma? Ya lo mencionamos acá. Algunos otros como el esternocleidomastoideo, los serratos, y en alguna proporción los abdominales, sobre todo el recto abdominal. Entonces, observemos esta gráfica que yo les traje acá. Aquí tenemos un paciente en expiración, miren aquí la cúpula diafragmática y aquí el pulmón. Miren aquí los músculos, tanto los abdominales como los intercostales. Y miren el paciente en inspiración, y miren esta cruz que yo les estoy mostrando acá, fue lo que les acabo de escribir. El aumento de ese diámetro anteroposterior y lógicamente superinferior, en el cual, miren acá, quiero que observen esto. Miren la cúpula diafragmática acá, y miren aquí cómo descendió, cómo se contrajo el diafragma disminuyendo, y miren la diferencia del volumen que hay de aquí a acá, de aquí a acá, a este pulmón. En inspiración, miren cómo aumentó tanto superior inferior como anteroposterior. Pero eso no lo puede hacer el pulmón solito, pues. Él se llena de aire, pero si no tiene una estructura que lo rodee, que le permita expandirse, pues no lo va a hacer. Y entonces es gracias al, como acabamos de decir, al diafragma, a las costillas, a los músculos intercostales y otros músculos que intervienen ahí. Miren aquí la elevación de la caja costal, la contracción diafragmática, la relajación de los intercostales internos, la contracción de los intercostales externos, produciendo todo ese fenómeno como tal. Ahora volvamos al caso que habíamos descrito anteriormente. Entonces imagínense que este paciente tiene fracturadas 5 costillas a lado y lado. ¿Se dan cuenta la dificultad que va a tener este paciente para poder hacer los procesos de inspiración y de expiración, pero principalmente el de inspiración, que es el activo? Sí, si las fracturas son muchas y en pequeñas porciones, este paciente seguramente va a terminar en una unidad de cuidado intensivo con un ventilador mecánico porque él no va a ser capaz. Ahora yo los llevo a esto. Cuando ustedes se doblan un tobillo haciendo ejercicio y se le inflama el tobillo, ¿pueden caminar fácilmente? Pues, lógicamente la respuesta sobra decirla, la respuesta es no. ¿Y cómo comienza a caminar uno? Cojea, ¿cierto? ¿Y por qué cojea uno? Porque uno no quiere pisar sobre el sitio que le está doliendo. Eso se llama una posición antálgica, o sea, previendo o evitando el dolor. Ahora imagínense con las costillas rotas que producen un dolor intenso. ¿Qué hará el paciente? Pues no querrá inspirar, ¿cierto? Entonces esos pacientes, cuando una cosa es que le fracture una costillita o una fisura de 2 costillas, fisura, no fracturas, pero si usted sufre un accidente de tránsito severo, entonces esos pacientes, vuelvo a insistir, así los pulmones estén funcionando bien, pero el paciente no va a ser capaz de respirar. Entonces inmediatamente ese paciente termina llegando a cuidado intensivo. Eso es lo que se llama misión, lo que ustedes van a escuchar hablar cuando lleguen allá a clínicas de un tórax inestable. Es un tórax inestable. No es capaz de producir ese efecto de lo que estamos hablando. Veámoslo aquí. ¿Qué músculos? Volvamos otra vez aquí a la inspiración y a la expiración, ¿vale? Miremos aquí músculos de la inspiración. Los esternocleidomastoideos y los escalenos, aunque no cumplen una función directa, pero ayudan. Los serratos, los intercostales externos,
y el diafragma, lógicamente, siendo fundamental. En la expiración, partiendo de la base que la expiración es un proceso más de tipo pasivo, ¿cierto? Con la salida del aire, necesitamos a los intercostales internos que, mire, que tiren hacia esta zona, los oblicuos mayores y menores, y el recto abdominal también contribuyendo. Miren aquí nuevamente todo el proceso de expiración y de inspiración. Miren la inspiración como el diafragma debe descender para ampliar este diámetro superinferior, ¿cierto? Aquí, por el contrario, en la expiración asciende nuevamente, ocupando su cúpula normal. Muy bien. En estos procesos de inspiración y expiración, en los cuales necesitamos que entre aire a los pulmones y los lleve hasta los alvéolos, debe haber unos cambios de presión, ¿cierto? Y entonces, lógicamente, la presión irá de los sitios de mayor presión a los sitios de menor presión. Por lo tanto, entonces, para que el aire entre a los alvéolos en este momento, debe haber una disminución en el proceso de inspiración, como lo vemos aquí, una disminución de la presión alveolar, ¿cierto? Para que sea más fuerte sea un poquitico más fuerte, más alta la presión atmosférica que la de los alvéolos para que el aire pase, lógicamente, ¿de dónde a dónde? Desde la atmósfera hasta los alvéolos. Eso lo vamos a volver a ver durante todo este mes. Voy a hablar muchas veces de eso, simplemente para obtener. Pero también juegan papel importante aquí las presiones, la presión pleural. Y la presión pleural es la que está ocasionada por la unión de las dos hojas de la pleura visceral y la pleura parietal, que arman ese espacio entre los dos que se llama el espacio pleural, ¿cierto? Y que en determinados momentos, como lo veremos ahorita, con valores se hará más negativo. Y la presión transpulmonar durante la respiración, que es la relación entre estos dos. Entonces veamos aquí, vamos a recordar un poquitico de las pleuras. Yo sé que ustedes saben más de esto que yo y van a decir, este man, ¿para qué nos enseña cosas que nosotros ya sabemos? Miren aquí la pleura visceral, este es el pulmón, estas son las costillas, que hay un corte, ¿cierto? Aquí tenemos a la pleura visceral, o sea, la que está más pegada al pulmón. ¿Y qué características tiene? Recuerden que no tiene inervación dolorosa, que las venas drenan en la circulación pulmonar, ocasionando una menor presión que los de la pleura parietal en esta zona, que los linfáticos drenan en linfáticos del pulmón y no comunican con la cavidad pleural, ¿cierto? Todo esto está hacia adentro, mejor dicho. Pero aquí tenemos la otra pleura, que es la pleura parietal. Tiene terminaciones dolorosas, este sí. Las venas drenan en la circulación sistémica, van hacia la zona sistémica, ocasionando mayor presión, y los linfáticos contactan con el espacio pleural mediante poros que permiten el drenaje del líquido y las proteínas. Es muy importante entonces. Esta pleura está más comunicada con la parte interna, esta está más comunicada con la parte externa. Recuerden que dejan un espacio que es el espacio pleural, que es este que estoy señalando acá, entre pleura y pleura, y ahí se ocasiona una presión que se llama la presión pleural. Entonces recordemos aquí, el pulmón está adherido a la caja torácica, la parietal y la visceral al otro lado, sin embargo puede deslizarse con libertad. ¿Por qué? Porque aquí existe un líquido que permite que las dos pleuras se deslicen entre ellas sin ningún problema, y la presión pleural, ya lo dije, la que existe entre las dos pleuras, está por el líquido que las separa. Si hacemos una comparación, aquí tenemos la presión pleural, tanto en inspiración como en expiración, simplemente para mencionarles, aquí las presiones no se miden, lo han hecho en presiones en centímetros de agua y no en milímetros de mercurio, ¿cierto? Y vemos como en inspiración la presión pleural se vuelve mucho más negativa porque se pegan más las pleuras que en expiración, siendo negativa las dos. Simplemente para recordar que cuando los pulmones se llenan de aire, hay una interfaz entre el flujo alveolar y el aire en los alvéolos, perdón, el fluido, y ya recordaron ustedes que los alvéolos por dentro tienen un líquido que los recubre, ¿cierto? En el caso de los pulmones, están llenos de solución salina, no hay interfaz de aire fluido, por lo tanto el efecto de la tensión superficial no estará presente. Eso es simplemente para ponerles un ejemplo de la función tan importante que cumple una sustancia que se llama surfactante, de la cual hablaré ahorita, no nos vamos a
a detener en esto. Miren una cosa interesante acá. Las presiones intrapleurales no son las mismas dependiendo de dónde estén. En las bases es menor, es de menos 2.5 milímetros de mercurio medidas acá, mientras que en la parte superior es un poco mayor por su conformación. Esto lo vamos a ver después. Por lo tanto, juega un papel importante esa presión intrapleural. O sea, las pleuras se pegan, ¿cierto? Y lógicamente cuando entra aire, pues los pulmones se expanden y pegan más las pleuras entre ellas. Entonces, la presión pleural lo que intenta es evitar ni una cosa ni la otra. Ni que los pulmones colapsen totalmente, ni que las paredes torácicas se expandan, evitando así que el pulmón termine colapsado como tal o con una hiperexpansión. Veamos aquí las presiones intrapleurales, intrapulmonares y transpulmonares. La intrapulmonar que está relacionada más con los alvéolos, la transpulmonar que es la relación entre estas dos, y la presión intrapleural. Lo que quiero que observen es que siempre en inspiración, tanto cualquiera de las tres es mucho más negativa que en expiración por razones obvias y que ya hemos explicado de la inspiración y de la expiración. La presión alveolar, pues ya la expliqué, pero volvamos a decir otra vez, es la presión que existe dentro de los alvéolos pulmonares. Durante la inspiración necesitamos entrar aire, estamos entrando el aire a los alvéolos. La presión alveolar debe descender ligeramente para movilizar el aire hacia adentro. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar aire de un sitio de mayor presión, que es el atmosférico, a un sitio de menor presión, que es el alvéolo, para que siga ese recorrido. Entonces desciende un poquitico, pero tampoco es que sea mucho. No olvidemos la parte anatómica. Aquí estamos observando los conductos alveolares. Miren, en un corte un saco alveolar y un alvéolo por dentro. Y recordemos que provienen desde esa estratificación de los bronquios, empezando por los bronquios principales y haciendo su recorrido por las distintas generaciones de bronquios que se van formando en la división dicotómica y se van dividiendo. Se dice que llega más o menos hasta las 15, 20 divisiones y forman hasta formar los bronquiolos terminales con sus características anatómicas e histológicas que ustedes conocen, luego formar el alvéolo, el conducto alveolar, pero antes de que lleguemos de pasar del bronquiolo terminal al alvéolo, tenemos unos bronquiolos que se llaman los bronquiolos respiratorios, que son los que están más ligados con la parte alveolar. Si vemos un alvéolo por dentro, recordemos que está recubierto por una sustancia que se llama la sustancia tensoactiva o surfactante. Es una sustancia que está compuesta por proteínas y fosfolípidos. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función que cumple? Es una sustancia que bordea toda la pared del alvéolo por dentro. Y aquí pensemos en una bomba de las fiestas. Si usted coge una bomba de las fiestas y llenémoslas de agua, ahorita llenémosla de agua. Ahora saquémosle el agua a esa bomba. Y si usted le saca el agua a una bomba, se dará cuenta que las paredes de la bomba se pegan y se pegan fuertemente. Entonces, el alvéolo está diseñado para estar lleno de aire. Si se llenara de agua, así nomás, le pasaría lo mismo que la bomba cuando saquemos el agua a las paredes, colapsaría en el alvéolo y no se podría volver a llenar de aire. Para evitar estos problemas, por allá en la semana 27 embriológicamente de gestación, a partir de unas células que se llaman neumocitos tipo 2, que ahorita los veremos, los alvéolos comienzan a secretar esta sustancia que se llama sustancia tensoactiva o surfactante. Y mire de qué está compuesta, ya lo dije, fosfolípidos, iones y proteínas, que son como una capa que impide que las paredes se peguen entre ellas. Entonces miren la importancia que tiene el surfactante. Por eso cuando los recién nacidos nacen antes de la semana 28, ¿qué pasa? O nacen, perdóname, antes de la semana 34, tienen serios problemas porque el surfactante todavía no está maduro.
El surfactante se forma en la semana, lógicamente se forma en la semana 27, 28, pero se vuelve activo en la semana 34. O sea, más o menos a los 8 meses y medio. Por eso los chinos prematuros, entre más prematuros, más dificultades van a tener porque menos formación y menos sustancia tensioactiva o surfactante van a tener. ¿Y cuál es el lío? Que cuando nacen, acuérdense que ellos han tragado líquido amniótico, pues están tragando y botándolo, haciendo ese recorrido que ustedes también conocen. Y los alvéolos, cuando un muchachito nace, ¿qué hace? Nosotros lo que hacemos es que llenamos los pulmones de aire, por eso el niño llora, y para llorar primero se inspira y los llena de aire, porque ya el agua ya ha sido comprimida y ya ha sido sacada. Y como tiene el surfactante bueno, entonces no se colapsa, sino que el aire puede entrar y ya los llena de aire, los deja de por vida con aire. Si el niño nació antes de tiempo y no tiene suficiente surfactante, los alvéolos comienzan a colapsarse hasta que no le hagamos un tratamiento que después ustedes conocerán. Entonces, a lo que los quiero llevar es, miren la importancia que tiene el surfactante para evitar el colapso de los alvéolos. Ya sabemos por quién son secretados entonces, neumocitos tipo 2. Ahorita los veremos nuevamente. Quiero mostrarles este gráfico para que se den cuenta la diferencia que existe entre un paciente que tiene surfactante, no tiene surfactante y uno que tiene surfactante. Entonces, este es el alvéolo, miren el alvéolo, con sus paredes normales. Pero, ¿qué sucede si no tiene surfactante? Sin surfactante, los alvéolos están recubiertos de un líquido acuoso, pero como las moléculas que lo componen se cohesionan, las paredes alveolares se arrastran hacia adentro, miren, se vuelven arrugadas, miren estas arrugas, y pueden llegar a colapsarse. Las fuerzas que tienden a colapsar la pared alveolar, mírenlas acá. Pero normalmente, ¿por qué a nosotros no nos sucede eso? Porque nacimos de una edad en la cual ya teníamos surfactante. Pues miren el surfactante acá, miren las moléculas de surfactante acá, mírenlas acá. Entonces, ciertas células de la pared alveolar segregan moléculas de surfactante, las que reducen la cohesión al pasar entre el fluido, así los alvéolos permanecen inflados para permitir el paso del aire. Miren la diferencia acá con la diferencia acá. Entonces, nuevamente, miren el surfactante acá adentro. Reduce la tensión superficial cuando se esparce sobre la superficie de un líquido, impidiendo que las paredes se peguen. Impide que se colapse los alvéolos. Entonces, fíjate lo importante que llega a ser, que llegan a ser el surfactante para los alvéolos. Quiero mostrar esta radiografía, ¿cierto? Siguiendo hablando de nuestro tema de hoy, que es la ventilación mecánica. Una radiografía de toras en inspiración y en expiración forzada. O sea, pidiendo al paciente que tome todo el aire que pueda. Mire, mire esos pulmones cómo se volvieron. Mire cómo se aplanó el diafragma. Este es el corazón. Miren aquí la tráquea, si ven aquí un poquitico como negrito, es porque aquí ya está entrando aire. Entonces, los músculos solo se contraen durante la inspiración, la expiración es pasiva. Miren entonces el aumento del diámetro, aquí no tenemos sino una sola imagen, entonces el diámetro arriba abajo. Y miren en una expiración forzada, pidiéndole al paciente que haga. Y miren, entonces lo negro es aire. Miren la diferencia de este pulmón a este pulmón, siendo este el mismo paciente. Siendo este el mismo paciente. Muy bien, entonces, desde el punto de vista clínico se ha adoptado y se ha tenido que estos pulmones se comportan como receptores de aire. Entonces, para el estudio clínico de las enfermedades pulmonares, se tuvo en cuenta cuánto aire es capaz de tomar un ser humano normal. En este caso voy a hablar del adulto, en condiciones normales. Se hicieron promedios con los estudios que se hicieron y se llegó a la conclusión de cuánto aire. Pero también se hicieron medidas de cuánto aire es capaz de botar cuando uno le pide al paciente que bote todo el aire que pueda o que tome todo el aire que pueda.
Y si en realidad, cuando le decimos que bote todo el aire, los pulmones quedan sin una sola gota o siempre hay reserva de aire dentro de los pulmones. Y se hicieron medidas promedio y entonces así obtuvimos unas cosas que se llaman los volúmenes pulmonares. Volúmenes pulmonares. ¿A qué hace referencia esos volúmenes pulmonares? Pues vamos a ver y vamos a ver qué utilidad tiene eso. Vamos a ver la aplicación clínica que tiene, seguramente en un trabajo que ustedes van a hacer. En todos los volúmenes pulmonares, el primero que tenemos se llama volumen corriente. ¿Y a qué hace referencia el volumen corriente? Es el volumen de aire inspirado, ojo con esto, o expirado en cada respiración normal. Y si ustedes se dan cuenta, allá en sus casas en este momento que están, si yo les dijera cuántas veces han inspirado o expirado en el último minuto, la respuesta seguramente será que ninguno sabe. ¿Por qué? Porque no lo hacemos consciente. La respiración es un proceso no consciente. A menos que uno se ponga la mano, o menos uno, entonces ya se vuelve consciente, entonces ya usted comienza a cambiar el ritmo respiratorio. Entonces lo que se ha determinado es que en un adulto, ya sea hombre o mujer, ¿cierto? En promedio, tomamos 500 mililitros de aire cada vez que inspiramos y cada vez que expiramos. Vuelvo a insistir, lo hacemos inconsciente. Y esto es un promedio. A ese volumen se le llama volumen corriente o también se le llama volumen tidal. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como volumen tidal. El volumen tidal y el volumen corriente es la misma vaina. Acuérdense que es el inspirado o expirado, ¿no? Inspirado y expirado. El segundo volumen se llama volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. Es el aire adicional máximo, oiga esto, que se puede inspirar por encima del volumen corriente. A ver, lo explico de manera gráfica para que me entiendan todos. Están todos ustedes allá sentados, yo estoy aquí, yo estoy un poquito más agitado porque estoy hablando. Algunos de ustedes estarán dormidos, algunos ni siquiera estarán en el computador, lo dejaron ahí prendido y se fueron. Pero bien, los que sí me ponen cuidado, los que me interesan, que son los que me están poniendo cuidado ahorita. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el volumen de reserva inspiratoria? El paciente está ahí normal, ahora dígale, respire tranquilo. Ahora hágame un favor, va a tomar todo, cuando yo le diga ya, usted va a tomar todo el aire que pueda. Entonces, le hace, no sin botarlo, ¿no? Esa medida es más o menos, se ha calculado que es más o menos de 3 litros en un paciente normal, adulto, que pese más o menos 70 kilos. Lógicamente eso variará si usted es más grande, si usted es hombre, si está enfermo, si fuma, todo esto. Pues lógicamente para eso se hicieron esas medidas promedio. En promedio, el volumen de reserva inspiratoria es de 3 litros, o sea, 3.000 mililitros. Es capaz de tomar más o menos 3 litros. El tercero se llama volumen de reserva expiratoria. Expiratoria. Usted es capaz de tomar 3. Pero, ¿qué es el volumen de reserva expiratoria? Es el volumen máximo de aire que puede expirarse durante una respiración forzada. Ahora usted le va a decir al paciente que quédese tranquilo, chévere, charla un ratico, unos 40, 50 segundos, el paciente dice, ahora cuando yo le diga ya, usted va a botar todo el aire que pueda, todo el aire que pueda. El paciente va a hacer, se ha calculado que cuando usted bota todo el aire que pueda, después de una respiración tranquila, en un paciente adulto de más o menos 70 kilos, el volumen de reserva respiratoria es más o menos de 1.1 litros o 1.100 mililitros o 1.100 centímetros cúbicos de aire. Y la pregunta que yo les hice, cuando uno le dice a un paciente que bote todo el aire que pueda, ¿será que los pulmones se van a quedar sin una gota de aire adentro? La respuesta lógicamente todos la sabemos que es no. Entonces, vamos a medir otro volumen que se llama volumen residual, que es el volumen de aire que permanece en los pulmones tras una expiración máxima. Cuando ha botado todo, en promedio le siguen quedando
1.2 litros o mililitros o 1200 mililitros o centímetros cúbicos en los pulmones. ¿Eso se puede hacer fácilmente? No, mis hijos. Esos son cálculos que se hicieron. Para poder tomar medidas promedio, se hace un examen que se llama espirometría, del cual ya hablaremos después. Bien, entonces se definió que los volúmenes que utilizamos que van a utilizar ustedes en neumología, ¿cierto? Son el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Pero los fisiólogos y los neumólogos dijeron, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Entonces yo puedo tomar algunos valores, poderlos medir mediante un examen que se llama espirometría y sacar unas conclusiones de unos pacientes normales con unos promedios y decir que si está por encima o por debajo, el paciente puede tener algunas patologías, ¿cierto? Eso es un taller que ustedes van a hacer y un examen, un quiz que yo les voy a hacer. Entonces, pero miren que ya le estoy dando, casi le estoy haciendo todo el trabajo, mejor dicho. Entonces, dijeron, bien, hagamos una cosa, relacionemos estos 4 volúmenes, hagamos relación entre ellos. Entonces, a partir de ahí, a la relación entre volúmenes, a eso se le llamó capacidades. Entonces, ¿qué es una capacidad pulmonar? Es la suma de 2 o más volúmenes que conocemos. O sea, uno de estos 4. Y así aparecieron las capacidades pulmonares. ¿Cuáles capacidades pulmonares ustedes van a ver y van a estudiar y van a ver aplicadas en la clínica? La capacidad pulmonar total, la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional. ¿A qué hace referencia a esto? Entonces, la capacidad pulmonar total es la capacidad vital, miren acá, más el volumen residual. Ok, pero todavía no tengo muy claro cómo es la vaina. Entonces necesito despejar qué es la capacidad vital. Y la capacidad vital es la suma entre el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. O sea que la capacidad vital es la suma de los 4 volúmenes, sumamos 3, menos, ¿cuál no sumamos? El volumen residual. Y la capacidad pulmonar total se llama total porque es la suma de estos 3, que es la capacidad vital, más el que nos faltaba, que es el residual. O sea que la capacidad pulmonar total es la suma de los 4 volúmenes. Por eso se llama así, capacidad pulmonar total. En cambio, la capacidad vital, ellos le quitaron el residual. ¿Por qué? Ya veremos después si ustedes se van a dar cuenta por qué. La capacidad inspiratoria es sumar el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y la capacidad residual funcional es la suma de los otros 2 volúmenes. La suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. ¿Lo vemos acá otra vez? Aquí están los volúmenes. Mira que hay 1 volumen, 2 volumen, 3 volumen y 4 volumen. El que está aquí se llama el volumen corriente. ¿Equivale a qué? A la cantidad de aire que tomamos cuando expiramos o inspiramos. 500 mililitros en promedio en el adulto. ¿Cuál es el otro volumen? El volumen de reserva inspiratoria, que es este que les estoy señalando acá. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es la cantidad de aire que el paciente puede tomar de manera forzada después de una respiración normal. ¿Cuál otro volumen tenemos? Entonces, tenemos este volumen que se llama el volumen de reserva expiratoria. Y aquí es igual el volumen de reserva expiratoria. El volumen que es capaz de botar en una respiración forzada un paciente después de una respiración normal. Y el cuarto volumen, ¿cuál es? El volumen residual, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una respiración forzada. 1, 2, 3 y 4. Si yo sumo este, más este, más este, más este, me va a dar todo esto. Y esto es igual a la capacidad pulmonar total. Si yo le quito este, me va a dar la suma de estos 3 volúmenes. El volumen de reserva expiratoria, más el volumen corriente, más el volumen de reserva expiratoria, me va a dar la capacidad
perdóname, la capacidad vital que está acá. Si yo sumo solamente estos dos, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente, me va a dar la capacidad inspiratoria. Y si sumo estos dos, el volumen de reserva expiratoria más la capacidad residual funcional, me va a dar, perdóname, y el volumen residual me va a dar la capacidad residual funcional. Este es el resumen. Como quieran, miren. Está aquí y aquí, o aquí que están todos de una vez. Ahí se los dejo los dos. Pero bien, si hacemos una comparación, porque pues esta vaina es como muy teórica, y de verdad que es muy teórica, ¿no? Pero ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y esta vaina para qué, hijo de madre, no sirve? Vuelvo a insistir, cuando veamos algo de espirometría ya se van a dar cuenta que nos va a servir para algunas patologías. Pero en el día a día, entonces, ¿recuerdan ustedes que uno le tomaba a un paciente la frecuencia cardíaca, sí o no? Entonces era multiplicar lógicamente los latidos en el tiempo, la cantidad de latidos en el tiempo. Y con eso yo podía, multiplicándolo por el volumen sistólico, sacar el gasto cardíaco. Y si multiplico el gasto cardíaco por la resistencia periférica, pues saco la presión arterial. Entonces el volumen minuto respiratorio se asemeja a algo parecido. Es la cantidad de aire nuevo que entra en las vías respiratorias por minuto. Y ojo con una cosa que he dicho durante esta hora que llevo de clase. Siempre he hablado de aire, no he hablado de oxígeno, porque el aire es una combinación, una mezcla de gases, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de la cantidad de aire nuevo que entra a las vías respiratorias por minuto, a eso es lo que se va a conocer como volumen minuto respiratorio. Si lo ponemos en una fórmula matemática para que sea más fácil, ¿a qué será igual? Al volumen corriente, que ustedes ya lo conocen cuánto es, por la frecuencia respiratoria. ¿Y cuál es la frecuencia respiratoria normal? En un adulto, la frecuencia respiratoria normal va de 12 respiraciones por minuto a 20 respiraciones por minuto. Cuando un paciente está por encima de 20 respiraciones por minuto en el reposo, en un adulto, en el reposo, lo llamaremos taquipnea. Y si está por debajo de 12 respiraciones por minuto en el reposo, hablaremos de bradipnea. Entonces, si yo tomo un paciente que está respirando 12 veces por minuto, que su frecuencia respiratoria es de 12 veces por minuto, o sea, que está normal, y lo multiplico por el volumen corriente, que en promedio es 500 mililitros, entonces 500 por 12 me da 6.000 mililitros, lo que es igual a 6 litros por minuto. O sea que el volumen minuto respiratorio de este paciente son 6 litros por minuto. Entonces, ¿de qué dependerá? Pues puede variar, el volumen corriente casi no varía, pero lo que sí puede variar es la frecuencia respiratoria. Puede que esté respirando 14 veces por minuto y 16 veces por minuto. Bien, entonces ya tenemos otra nueva definición. Miren, hablamos ya de volumen minuto respiratorio. Volumen minuto respiratorio. Ahora veamos, vamos metiendo ese aire cada vez más, ¿no? Metámoslo hasta los alvéolos. Y a eso le vamos a llamar ventilación alveolar. Ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? Entonces, es la tasa a la que el aire nuevo alcanza la zona de intercambio gaseoso. Paremos un momento ahí. Y alguien me preguntará, pero yo quiero que usted me recuerde cuáles son las zonas de intercambio gaseoso. Pues bien, ¿se acuerda que hace rato le dije que uno podía dividir el sistema respiratorio en vías respiratorias superiores e inferiores o fisiológicamente en sistema de conducción y sistema de respiración o área conductora y área respiratoria? Pues el área respiratoria es lo mismo que se conoce como zona de intercambio gaseoso. Es cuando el aire ya alcanza desde los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, hasta los alvéolos. O sea, esta porcioncita que yo les estoy mostrando acá. De ahí para arriba, todo eso es zona conductora, que la nariz, la boca, los senos paranasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios mayores, todo eso es zona de conducción. Entonces la ventilación alveolar
es la tasa a la que el aire nuevo alcanza la zona de intercambio gaseoso. ¿Y cuáles son las zonas de intercambio gaseoso? Alvéolos, sacos alveolares, conductos alveolares, bronquios respiratorios. ¿Sí? Y entonces esa otra zona conductora, ¿hay aire ahí? Pues claro, mire, cuando yo meto aire, yo lo meto por acá y sale por acá y baja por acá y llega hasta por acá. A toda esa zona se le llama zona conductora y al aire que está ahí ocupa un espacio que se llama espacio muerto. ¿Por qué se llama espacio muerto? Porque no produce intercambio gaseoso. Es el aire que respiramos y que no alcanza las zonas de intercambio gaseoso, se queda en zonas como las fosas nasales, como la faringe, como la tráquea, como los bronquios mayores. ¿Cuánto es el espacio muerto en una persona normal? Es de aproximadamente 150 mililitros. Quiere decir entonces, mis hijos, que cuando yo respiro, yo meto aire, meto 500, ¿sí o no? Cada vez meto 500. Pero cuando yo meto 500, mire acá, aquí hay 150 que me están ocupando este espacio. Para que estos 500 lleguen a los alvéolos para hacer intercambio gaseoso, pues no lo pueden hacer. Se van combinando con estos 150 y entonces los 500 originales ellos solamente pueden llegar a 350 en realidad. Porque 150 siempre se van a quedar aquí, siempre se van a quedar aquí, siempre se van a quedar aquí. Los otros van a ir pasando allá para hacer intercambio gaseoso. ¿Listos? Muy bien. Un poco de las funciones de las vías respiratorias. Recordemos que la tráquea y los bronquios tienen cartílago y poco músculo liso. Recuerden que ese cartílago de la tráquea lo vimos allá en histología. Era cartílago hialino, básicamente cartílago hialino, ¿cierto? Y ellos tienen poco músculo liso. Están recubiertos por el epitelio característico del sistema respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Recuerde que los epitelios pseudoestratificados son aquellos que pueden estar basales pero que no alcanzan a llegar a la superficie o que arman como estratos pero que no son verdaderos estratos, todos arrancan desde abajo. No es que haya una capa y otra capa y otra capa, por eso se llaman pseudoestratificados, falsa estratificación. Y además, esta tráquea y bronquios están recubiertos por glándulas mucosas y serosas. Glándulas mucosas muy importantes para la parte del control de la entrada de gérmenes o de sustancias nocivas para nosotros, nos ayudan a la higiene. Estos bronquios se van dividiendo hasta llegar a los bronquios terminales, mírenlos acá. Aquí tenemos la rama, aquí está la tráquea, bronquios principales, y se van dividiendo en varias generaciones de bronquios hasta llegar aquí a los bronquios terminales. Estos tienen estas características. Cuando llegamos a los bronquios terminales, a los bronquiolos terminales, pasamos a los bronquiolos respiratorios y aquí es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces los bronquiolos respiratorios, los cilios van hasta ahí nomás. Los bronquiolos y los bronquiolos terminales ya no van presentando cada vez menos cartílago. Ya los bronquiolos terminales y los respiratorios ya no tienen cartílago. Pero lo que sí tienen es músculo liso, sobre todo en los bronquiales, en los terminales, perdón. Y aquí viene una cosa interesantísima e importantísima, importantísima, y es lo relacionado con el sistema nervioso autónomo. Ya habíamos hablado de él en cardiovascular y habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático con su principal neurotransmisor que se llama la adrenalina o también noradrenalina. Y el parasimpático con su principal neurotransmisor que se llama acetilcolina. Habíamos dicho que el simpático hacía doble sinapsis saliendo desde las vías
o desde las zonas toracolumbares de la columna, ¿cierto? Y haciendo una primera sinapsis, ¿cierto? A la salida y secretando acetilcolina, pero donde hace su efecto, y por eso se llama que su principal neurotransmisor es adrenalina y acetilcolina, porque en los tejidos lo que secreta es eso. Por ejemplo, ya vimos corazón, pero para que hagan su efecto, como son neurotransmisores, o sea, primeros mensajeros, necesita que la membrana de las células receptoras tengan de las células que van a recibir la información, tengan un receptor. Los receptores del simpático se dividen en receptores alfa y receptores beta. Los alfa se dividen en alfa 1 y alfa 2. Los receptores en beta 1, beta 2 y beta 3. ¿De qué dependen estos receptores? De donde estén ubicados ellos. Entonces, para repetirlo, en el corazón teníamos receptores beta 1, ¿se acuerdan? Y en los vasos teníamos receptores alfa 1. Eso fue todo lo que ya vimos. El parasimpático tiene dos tipos de receptores, muscarínicos, que son la mayoría, y otros que se llaman nicotínicos. Ahora vámonos a los bronquios, que es lo que nos interesa en la clase de hoy, en sistema respiratorio. La pregunta es, ¿en el sistema respiratorio actúa el sistema nervioso autónomo? La respuesta es sí. ¿Y cómo actúa en el sistema respiratorio? El sistema autónomo, entonces, el simpático, mediante receptores beta 2, como dice acá, miren acá están, receptores beta 2, producen broncodilatación. O sea que si se me estimulan los receptores beta 2 adrenérgicos, me producen broncodilatación. El parasimpático, mediante receptores muscarínicos, producen todo lo contrario, broncoconstricción. Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando yo me enfrento a un estímulo simpático, mis bronquios están abiertos. Cuando me enfrento a un estímulo parasimpático, mis bronquios se cierran. Ustedes se preguntarán, ¿pero para qué yo quiero cerrarlos? Pues para que no, cuando actúe el simpático, el parasimpático los vuelva a contraer un poco y no queden completamente contraídos. Ahora, cosa distinta ya si tiene una patología el paciente. ¿Qué otras sustancias, además de la adrenalina por el simpático y la acetilcolina por el parasimpático, encontramos y que actúen a nivel de los pulmones? Algunas otras aminas como la histamina, o también llamada sustancia de reacción lenta de anafilaxia. Es una sustancia que ustedes recuerdan están embebidas en algunas células de tipo sanguíneo, como los basófilos, los mastocitos, que cuando se estallan o se degranulan, riegan esa histamina, ¿cierto? Como por ejemplo en eventos alérgicos, llevando a producir al paciente una cosa que se llama anafilaxia, o sea, un evento severo de la secreción de histamina que produce. Ya habíamos dicho en el anterior corte que la histamina en los vasos sanguíneos produce vasodilatación. Y en los bronquios, que es nuestro tema de hoy, produce broncoconstricción. Broncoconstricción. Por eso, cuando un paciente se enfrenta a un alergeno severo, cualquiera que él sea, ya sea animal, por picadura, por ejemplo, de insectos, ¿cierto? Por un medicamento, por una sustancia nociva, que le produzca una alergia severa, lo puede llevar a una cosa que se llama anafilaxia, que es una reacción alérgica severa y que puede pasar a un shock anafiláctico, en el cual la secreción de histamina es generalizada, produciendo efectos cardiovasculares y respiratorios, terminando el paciente
en una vasodilatación generalizada que lo lleva a una hipotensión, ¿cierto?, severa y a una broncoconstricción severa. Si no se controla, el paciente va a morir en un paro cardíaco y paro respiratorio, porque ni puede, la presión arterial se vuelve 0,0 y los bronquios se cierran tanto que producen broncoconstricción sin paso de aire. Imagínense la muerte tan severa que es. Entonces, la histamina también hace parte de las sustancias que podemos encontrar en los pulmones, que normalmente regulan otras cosas, pero que si se secretan de manera exagerada nos puede ocasionar severos problemas. Muy bien. Para terminar, para que me hagan las preguntas ahorita, hablemos de dos reflejos que experimentamos. Acaban de escuchar ustedes, uno que es el reflejo del estornudo y el reflejo de la tos. La pregunta es, ¿cómo tosemos y cómo estornudamos? Una vez me les adelanto, no me van a preguntar por qué bostezamos, porque son cosas que están en estudio y hay un resto de teorías, concreto nada. Entonces, ¿por qué tosemos y por qué estornudamos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que se producen como reflejos. Reflejos. Eso es lo primero que tenemos que saber. O sea, que lo hacemos automáticamente. Cuando hablamos de reflejos, hablamos de una respuesta automática, que no necesita un proceso de integración ni nada. El reflejo de la tos, lo primero que tiene que haber es un estímulo, una irritación que casi siempre es por antígenos o sustancias extrañas en la vía respiratoria que producen esa irritación. Esa irritación es interpretada por el sistema respiratorio que tiene un contacto con el sistema nervioso central, en este caso con el tronco encefálico. Esa estimulación o esa irritación de esos agentes extraños manda la información al bulbo raquídeo a través de décimo par, o sea, del nervio vago. Este a su vez desciende la información, el bulbo raquídeo, que le pide al paciente que inspire aire, que cierre la epiglotis, que produzca una contracción de músculos abdominales potente, aumentando con esto la presión intraabdominal y produciendo una apertura brusca, abrupta y fuerte de la epiglotis y de las cuerdas bucales, produciendo así una explosión de aire hacia afuera y produciendo lo que se llama la tos. Así se produce la tos. Cuando hablemos de antitusígenos en farmacología, nos daremos cuenta que por lo tanto la tos, por ser un reflejo, es un reflejo de tipo defensivo. Es un reflejo que me está ayudando a eliminar sustancias extrañas de la vía respiratoria. Por lo tanto, no es bueno intentar controlar la tos, sino cuando verdaderamente se necesita. Porque la tos me está diciendo que algo no está funcionando y que debemos ir más allá para saber qué es lo que le está pasando a ese paciente. Bien, eso cuanto a la tos. Y el estornudo, pues es muy parecido. Sin embargo, mientras que la tos es un proceso más de la vía aérea inferior, el estornudo es de la vía aérea superior, en la cual la irritación, el antígeno extraño, irrita la zona superior, la vía aérea superior, nariz, ¿cierto? Toda la zona nasal y sus alrededores, haciendo que a partir de esta área se mande el impulso vía aferente al bulbo raquídeo nuevamente, y ya no por décimo par, sino por quinto par craneal, haciendo que se produzca un evento muy parecido con inspiración, cierre la epiglotis y expulsión de aire fuerte, pero de la parte superior, no de la parte inferior. Esa es la diferencia que hay entre la tos y el estornudo. En ambos procedimientos hay que tener en cuenta que son reflejos de tipo protector. Protector. El organismo lo está haciendo para prevenir alteraciones mayores, ¿cierto?, del cuerpo. Me está diciendo que algo no está funcionando bien y que algo me está produciendo
ese reflejo. En el caso del estornudo, se dan cuenta ustedes que está muy relacionado con la parte alérgica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el polvo, el polen, algunos aromas fuertes, o sencillamente ya en procesos infecciosos como procesos virales, ¿cierto? Cuando hablamos de gripa, o en algunos procesos más graves. ¿Listos? Muy bien. Preguntas, por favor.